siendo ahorita exactamente las 6:01. Ya vamos a comenzar a, a realizarlo. El concepto es tener claridad que la NIF 16 de arrendamiento es una norma que agrupa a todas las subnormas o interpretaciones o normas contables que estaban referidas por arrendamiento y reemplaza principalmente a la NIC 17, contratos de arrendamiento. Entonces, cuando hablamos de NIC 16 arrendamientos, estamos hablando de una norma que reemplaza a la NIC 17 de arrendamientos. Ahora, algo que se había explicado anteriormente es de que las normas contables están compuestas por dos marcos, digamos, contables o submarcos, que son las NIC y las NIF. Las NIC es el primer origen de las normas contables que se aplicaron en Latinoamérica y a nivel mundial, cuando el organismo encargado de emitir las normas era el IASI, correcto. Después se cambió al IASB y este órgano del IASB ya se encargó de manejar las NIF. Hoy en día, cuando hablamos de NIF, estamos hablando de NICs y de las NIF. Es decir, las NIF, como concepto general, agrupa a las normas internacionales de contabilidad y a las normas internacionales de información financiera que se emitan. Pero las NIC van a ir eliminándose progresivamente y las nuevas normas que se emitan o van a ser NIF o sus interpretaciones que se llaman CINIF o IFRIC. Y es importante este léxico porque cuando nosotros nos referimos a que la NIF 16 de arrendamiento está reemplazando a la NIC 17, estamos viendo de que entre el rango de la NIC 1 hasta la NIC 41, cada día hay menos normas internacionales de contabilidad que cubren este rango. Es como si fuera como un queso, que cada día se está comiendo el contenido de este queso, y llegará un momento en que la estructura sea comido totalmente porque solamente van a haber IFRS. Hoy en día, por eso la denominación de IFRS incluye en su marco las NICs contables que hubieron en su momento y que están siendo eliminadas progresivamente y van a ser reemplazadas por los IFRS. Las NIC se mantienen en la medida que no sean superadas por una IFRS, pero se considera que las NIC forman parte de la definición de IFRS como marco general. Entonces, la aparición de la NIF 16 de arrendamientos, debido a su cambio tan trascendental, ha hecho que se elimine una de las NIC que estaban entre la 1 y la 41 referida a arrendamientos, que era la NIC 17, y ahora tenemos la NIF 16 de arrendamientos. Solamente estoy explicando algo general que siempre que hablo de una norma estoy tratando de profundizar porque es parte del conocimiento general que deberíamos tener. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Hemos dividido la presentación en lo que son conceptos iniciales, cuáles son los antecedentes y definiciones. Siempre vamos a estar haciendo una comparación entre la NIF 16 y la NIC 17. Vamos a tratar de hacer un poco de lectura de contenido, porque es importante desarrollar la lectura del contenido para ir afianzando conceptos. O sea, si bien es cierto, trato de facilitar la información para facilidad de ustedes y de comprensión. Es importante que leamos conjuntamente las normas para que se den cuenta que es una actividad propia de los investigadores de normas contables. Vamos a ver la identificación de los arrendamientos, cómo es la contabilidad para los arrendatarios, cuáles son las excepciones al modelo de contabilización aplicable a los arrendatarios, cuál es la contabilidad para los arrendadores,
que son retroarrendamientos, que son subarrendamientos, pautas de transición, revelaciones y retos. Acá lo que estamos procurando es explicar en forma general los temas más importantes relativos a arrendamiento. No quiere decir que estamos explicando toda la norma al 100% porque sería difícil, pero vamos a tratar de ahondar la mayor cantidad de preguntas que supongo deben ser muchas en contexto de lo que hablemos con ustedes. Conceptos iniciales. ¿Cuál es en general el efecto de la adopción de la NIF 16? ¿Cuál es la problemática que se tiene fundamentalmente? Nosotros deberíamos mirar un estado de resultados integrales. Un estado de resultados integrales mide las ganancias que tiene una entidad, ya sea por ganancias del periodo, como por las ganancias propias de operaciones que generan ganancias no realizadas, pero que finalmente indican que representan un mayor valor en los activos o un efecto de decremento producto de los pasivos y que no necesariamente son parte del resultado del periodo líquido, sino corresponden a lo que le llaman otros resultados integrales. Para efectos de este ejemplo, solamente estamos poniéndonos en el caso del resultado del año, donde no hay partidas de otros resultados integrales y donde podemos hacer ciertas comparaciones respecto a qué es lo que sucede en la aplicación de la NIC 17, que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre del 2018, y la norma de arrendamientos que está vigente a partir del 1 de enero del 2019. Si ustedes ven la columna de arrendamiento financiero, vemos la presencia de una línea de ingresos, ¿correcto? Y lo que decimos es, una entidad se encarga de generar una actividad económica que representan ventas, ¿correcto? Pero ¿qué es lo que ha hecho? Lo que ha hecho es generar arrendamientos. Bajo la NIC 17 podrían existir dos clases de arrendamiento, financieros o operativos. Los financieros implican que al usar un activo se genera lo que le denominan un patrón de desgaste. Este patrón de desgaste se materializa en el estado de resultados a través de la depreciación, ¿correcto? Se genera la depreciación y por otro lado se tiene un arrendamiento operativo que lo que genera es un costo de alquiler, ¿correcto? A su vez, el arrendamiento financiero obviamente tiene vinculado una obligación que le pagas al arrendador producto de las compras y le vienes pagando por haber financiado esta adquisición de activo fijo y que genera una porción de interés. Entonces, cuando hay un arrendamiento financiero, lo que tienes es el efecto del patrón de desgaste vía depreciación, el efecto de la financiación del pago del arrendamiento financiero vía intereses, y por otro lado, cuando tienes arrendamiento operativo, lo único que tienes es el pago de una cuota, de cuotas anuales, semestrales, las que se puedan considerar por concepto del alquiler del arrendamiento. ¿Qué es lo que pasa con la NIF 16? Lo que pasa con la NIF 16, que este modelo, que normalmente era fraccionado por dos características que determinaban que una era arrendamiento financiero y otro era arrendamiento operativo, dependiendo de la naturaleza del contrato, ahora ya no se hacen diferencias y ya no se denominan arrendamientos financieros, ya no se denominan arrendamientos operativos, sino sencillamente se denominan arrendamientos.
¿Qué implica esta figura? Lo que implica es que al unificar el modelo ya no existe el tratamiento establecido como arrendamientos operativos, sino lo que se hace es establecer cuál es el derecho futuro de uso de los activos bajo una metodología, y eso implica que al agrupar los financieros o los operativos tienen su mayor cargo por depreciación o amortización en el año, y por otro lado tiene su mayor efecto de intereses, lo cual hace de que tus ganancias antes de impuestos varíen. La situación que se menciona en este momento genera un efecto, porque lo que se está haciendo es uniformizar el tratamiento que hay entre los arrendamientos financieros y operativos bajo un concepto que significa el uso económico del bien. Pero el uso económico del bien es cambiado por una denominación que se llama el derecho de uso. Cuando tú firmas un contrato de arrendamiento, adquieres un derecho de uso sobre el activo, el cual, al estar establecido a través de un contrato, ello implica que tú tienes la facultad de poder materializar en la contabilización de un activo cuánto es ese valor actual de ese derecho de uso, dependiendo de ciertas circunstancias, lo que es contractual, lo que puede ser un compromiso futuro, lo que puede ser un compromiso futuro cierto, ¿correcto? Ahora, cuando yo lo veo esto a nivel del activo, ¿qué es lo que sucede? Bajo la NIC 17, nuevamente, yo tengo dos clasificaciones, una que es arrendamientos financieros y otra que es arrendamientos operativos. Cuando es arrendamientos financieros, regresamos. Arrendamientos financieros implicaba el reconocimiento de activos y obligaciones, porque al yo tener derechos, riesgos y beneficios sobre la propiedad de un bien, inmediatamente me da derecho a reconocer un activo y un pasivo. Mientras cuando yo tenía un arrendamiento operativo, no tenía esos derechos y obligaciones. Lo que tenía simplemente eran compromisos que se iban dando conforme se generara el uso y que implicaban el pago de un alquiler, pero más no el derecho a la propiedad del bien. Cuando pasas a la NIF 16, lo que resulta es que se materializa en el activo la capacidad de uso a través de un derecho que tengo, ya sea vía contractual o vía la probabilidad que estos contratos se renueven en el tiempo, y lo tengo que expresar como un derecho de uso. Y en consecuencia tengo una obligación hacia la contraparte. ¿Correcto? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que el efecto por adopción de NIF 16 lo que hace es materializar la unión de dos tipos de relación contractual que existían vía arrendamiento financiero y vía arrendamiento operativo en un solo contrato, en el cual se reconoce no al activo fijo propiamente dicho, sino la capacidad que tienes de explotación de un bien que te da derecho a reconocer un intangible que se llama derecho de uso. Ahora, ¿qué es lo que sucedía? Antes, lo que estaba primando era el hecho de que había una persona que tenía una propiedad legal, pero sustancialmente había otra persona que efectivamente tenía sustancialmente todos los riesgos y beneficios, y se decía que también tenía la propiedad del bien. Entonces, cuando uno de ellos
le transmitía vía cesión contractual la propiedad sustancial de explotación, el otro lo que hacía era arrendar el bien para que el otro pueda reconocer la propiedad del bien, no obstante que el otro había retenido la propiedad legal y esta propiedad legal no era liberada hasta el momento en el cual efectivamente ejercía la opción de compra la contraparte. ¿Cómo afecta esto los flujos de efectivo? Afecta esto los flujos de efectivo porque verdaderamente las actividades de operación van a incrementarse porque se van a clasificar dependiendo el lugar donde estés como mayor actividades de operación o como actividades de financiamiento según correspondan, y con lo cual es un tema de presentación nada más porque los flujos de efectivo vienen a ser los mismos. Solamente es un tema de cómo clasificas las actividades de operación y cómo vas a clasificar las actividades de financiamiento, pero en esencia es el mismo flujo neto que reconoces. Fundamentalmente los cambios suceden en la expresión que se dan producto de la denominación de lo que es la NIF 16 de arrendamiento, que une los conceptos de arrendamiento financiero y operativo bajo un solo esquema y un solo tipo de reconocimiento. Esto lo vamos a ver más adelante. Solamente lo que hemos tratado de hacer es una expresión conceptual de lo que sucede, pero estamos tratando de hablar lo suficientemente despacio para poder entender. Algo que hay que tener en cuenta también es que existen dos actores principales, el arrendatario y el arrendador. ¿Quién es cada uno? Va a ayudar a la comprensión general de esta norma. Y esto no cambia la denominación porque haya cambiado la NIC 17 hacia la NIC 16, porque en esencia son denominados de la misma manera. La única diferencia que la forma en que estos actúan están predeterminados conceptualmente en forma más integral y menos desdobladamente como lo hacía la NIC 17. Así decimos que en general la denominación es arrendatario, que es la persona que usufructúa el bien y que es la persona que tiene los derechos de explotación del mismo. Y por otro lado tenemos el arrendador, que viene a ser la persona que tiene la propiedad legal del mismo y que se encarga de transferir el control a un tercero para que éste pueda desarrollar la explotación del bien. Estos dos términos tienen que quedar muy claros porque son la base de la comprensión de lo que es la NIF 16. Y lo que hay que entender es que el esquema establecido por la NIC 17 queda intacto cuando es la figura del arrendador. Cuando es la figura del arrendatario es donde se hace la unión entre arrendamiento financiero y operativo. Es decir, cuando tengo que reconocer el derecho de uso de un bien, estamos hablando de contratos de arrendamiento. Cuando yo tengo que reconocer la figura y la existencia de un arrendador, quien es, digamos, el propietario legal de un bien, ahí sí existe la distinción de lo que es un arrendamiento financiero y de lo que es un arrendamiento operativo, porque ahí funcionalmente las cosas son más claras y son más separadas. Pasando al segundo slide. ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Cómo era la clasificación en el año 2017 de las operaciones de arrendamiento e inclusive en el año 2018? Antes se hablaba que yo tenía una contabilidad de arrendamientos bajo la NIC 17, donde habían arrendamientos denominados operativos y financieros. Se decía que eran operativos
porque no se transmitían los riesgos y beneficios al arrendatario. Y se decían que era financiero porque tenían la capacidad de transferir al arrendatario los riesgos y beneficios inherentes al bien. Esto es lo primero que deberíamos saber, si bien es cierto, es la parte preliminar, pero una parte importante conceptual de los errores que se han venido considerando año por año es que cuando nosotros determinamos riesgos y beneficios, siempre lo hemos visto como una palabra única, pero realmente para tú poder determinar que se habían transferido riesgos y beneficios, tú tenías que enumerar cuáles eran los riesgos objetivos y los beneficios objetivos que daba una transacción puntual y no ir simplemente a lo que visualmente se observaba, sino había que, digamos, ponderar si efectivamente todos los riesgos y beneficios habían sido transferidos o alguno había sido retenido. Los contratos normalmente expresan lo que el arrendador quiere hacer o realizar con los arrendatarios, y lo que hay que tratar es de entender la sustancia económica sobre la cual pesa las transacciones comerciales. Y muchas veces estas realidades pueden ir variando en el tiempo. Pero cuando hablamos de riesgos y beneficios, lamentablemente, al parecer queda muy corta la palabra y se requería una denominación más integral, porque cuando hablábamos de arrendamiento hablábamos de que los conceptos que estaban por encima de esta denominación, probablemente a la hora de analizar estas operaciones de arrendamiento se estaba dejando esto. Alcance de las operaciones de arrendamiento. También hablando de la NIC 17 de arrendamientos. También hablando de definiciones y conceptos. Se decía que de acuerdo a la definición legal, habían términos que podían decir, yo tengo un alquiler, de repente tenía un alquiler-venta, de repente tenía un leasing, o de repente tenía un leaseback. ¿Correcto? Y por otro lado, habían otras formas legales que podían adoptar las formas de arrendamiento. Otras formas podían ser usufructos, derechos de superficie, comodatos. Nos decían, hay propiedad, que no estamos hablando acá propiamente de un activo físico, estábamos hablando que ya estábamos mezclando una serie de conceptos sobre los cuales la palabra arrendamiento no solamente aplicaba el uso del bien porque eras dueño, sino aplicaba porque te daban un derecho de explotación, así como habían conceptos de cesión en uso, compra-venta con reserva de propiedad, concesión de servicios. Muchos de estos conceptos que se podían entender podían generar distintas interpretaciones que podían fluctuar y podían conllevar a una interpretación equívoca. Estamos hablando que la NIC 17 de arrendamientos comenzaba a no poder dar respuesta a todas las clases de operaciones porque conceptualmente podían haber ciertos flancos que quedaban con una incógnita de respuesta. Dada la magnitud de los acuerdos o definiciones legales, era necesario una conceptualización más integral para poder responder. Preferencia por el modelo de arrendamiento operativo por parte de los arrendatarios. Entonces, un poquito que queremos explicar por qué los arrendatarios preferían los arrendamientos operativos. Y es que
a decir, a decir verdad, eh, a decir verdad, hay temas que requieren aclaraciones. En algunos casos, hay compañías que preferían no tener el control del activo, porque generaba mucha responsabilidad, porque implicaba un control de índole operativo de activos, probablemente ese control operativo, y lo que preferían era tener simplemente un arrendamiento operativo que facilitara el hecho de tener un gasto por alquiler de activos y no responsabilizándose de cosas conexas. Sin embargo, en el análisis financiero existen algunos conceptos que llevan a la preferencia del arrendamiento financiero. Cuando uno quiere valorizar una compañía, siempre subyace un concepto de la utilidad líquida, y la utilidad operativa líquida no es otra cosa que agregarle a la utilidad operativa o retirarle todos aquellos conceptos que no impliquen gastos reales de desembolso. Si uno mira el estado financiero, quisiera preguntarles a ustedes cuáles son los gastos que consideran que no son líquidos. Si se ponen a dar un espacio de tiempo de 1 minuto, quisiera que se pongan a pensar cuál es el conjunto de gastos que ustedes consideran que no son líquidos. La respuesta es la siguiente. La depreciación es un concepto que es un patrón de desgaste que lo que trata de asignar es la porción del activo que va sufriendo desgaste en el tiempo, que probablemente va contribuyendo a ver cuánto se ha gastado de la parte de la inversión de capital en la generación de utilidades. Pero esto no es más que una asignación, pero no implica un desembolso de efectivo, porque el desembolso se dio en una forma inicial en el tiempo, es un gasto de capital. Entonces, para efectos de la evaluación, siempre el gasto por depreciación no debería ser considerado como la utilidad operativa, así como ciertas diferencias en cambio vinculadas con la operación, porque esas diferencias en cambio son consideradas en la parte de abajo como diferencia en cambio, como si todos fueran atribuibles a un gasto o un ingreso financiero, cuando realmente hay una porción que completan el ciclo de caja de una entidad. Entonces, muchas compañías, a la hora de agregar la depreciación, es decir, quitar el efecto de la depreciación, se han encontrado que la utilidad líquida sería mayor. Entonces, si la utilidad líquida sería mayor producto del reconocimiento de un arrendamiento financiero, quiere decir que si tú tuvieras un arrendamiento operativo tendrías una menor utilidad líquida. Esta forma de encarar esta diferencia en cuanto a la evaluación del concepto de una utilidad líquida entre el concepto de arrendamiento financiero y arrendamiento operativo podía generar una interpretación errónea de la contabilización del arrendamiento como concepto general. Y por eso si vemos, lo que dice es, bajo el modelo de arrendamiento financiero, lo que se reconoce son activos arrendados y un pasivo que son parte del balance, y por otro lado, tú lo que asignas es el patrón
de desgaste vía depreciación durante la vida útil estimada del activo. Y cuando tú estás en un arrendamiento operativo, ¿qué es lo que haces? Reconoces activos arrendados y pasivos fuera del balance, ¿no? Y lo que reconoces es un gasto de alquiler. Pero ¿qué es común entre los dos? Entre los dos lo que es común, que realmente tienes un derecho de uso de un bien que subyace a los dos conceptos, pero que no se muestra en los estados financieros, porque en el único caso que no se muestra es en el caso de los arrendamientos operativos. Pero lo que sí es correcto es decir que el concepto literal del arrendamiento interpreta que los dos contribuyen a la generación de utilidades. Entonces, si los dos contratos contribuyen a la generación de utilidades, ¿por qué la utilidad líquida no viene a ser la misma? Entonces, era necesario que la norma contable ataque esta concepción para poder analizar de mejor forma y poder dar respuesta de tal manera que se pueda uniformizar el uso de los contratos como un modelo contable único. ¿Cuáles son las consecuencias de la existencia de estos dos modelos de reconocimiento bajo NIC 17? Lo que originaba era una falta de comparabilidad de los estados financieros, una complejidad creciente de los contratos, es decir, cada vez las regulaciones iban evolucionando y cada vez la respuesta conceptual en el reconocimiento de los arrendamientos vía NIC 17 era más confusa, es decir, se daban mayor cantidad de interpretaciones que lo que propiamente estaba escrito y regulado bajo la norma en términos generales. Entonces, al haber esta disociación conceptual, se requería que aparezca una norma que agrupe conceptos y sea más precisa. Antecedentes del cambio de la NIC 17 por la NIC 16. Dado esta primera parte, que todavía no hemos entrado en la NIC 16 conceptual, lo que hemos tratado de explicar contundentemente es de que la diversidad de conceptos legales que subyacen a la definición de arrendamiento, la dualidad del método que había existente llevaba a que no haya una unidad al concepto económico de arrendamiento y su relación con la utilidad que merezca un solo análisis financiero, y por ello se atendía la necesidad de un cambio. Y esto era como el ejemplo siguiente. Si tú tenías dos entidades que técnicamente producían lo mismo, utilizaban el mismo equipo, tenían la misma casi la misma estructura de negocio, pero la única diferencia era de que sus activos eran unos gestionados a través de arrendamientos financieros y otros gestionados como arrendamientos operativos, entonces conllevaba a que el valor de esas empresas sea distinta, porque en el caso del arrendamiento financiero, la utilidad líquida era mayor porque la depreciación era agregada, porque era un contrato de arrendamiento financiero, entonces mostraba un EBITDA, que es el Earning Before Interest Taxes, mayor. Por otro lado, se tenía un arrendamiento operativo donde el pago que se realizaba producto de alquiler no era otra cosa más que una salida de efectivo y por tanto la utilidad líquida disminuía. Sin embargo, los dos negocios tenían la misma estructura, el mismo proceso, pero solamente la diferencia era
la base contractual. Probablemente iban a utilizar la misma cantidad de tiempo para la ejecución y desarrollo de los activos, pero estaba habiendo un error, porque financieramente se conllevaba decir que una compañía valía más que la otra, no obstante que el proceso de negocio era similar. Entonces, la norma contable no estaba atendiendo realmente a la realidad y sustancia económica de las transacciones. Lo único que los usuarios, cogiéndose o acogiéndose a lo que la normatividad contable señalaba, generaban efectos financieros distintos, y esto era un dolor de cabeza para los analistas financieros. Se promulga la NIS 16 y la NIS 16 tiene vigencia a partir del 1 de enero del 2019. Muchas entidades a nivel mundial y a nivel local en el Perú tenían una diversidad de pensamientos y, como es lógico, dejaban al último, debido a la complejidad, el efectuar un diagnóstico de la norma contable y la implementación de la misma. Las normas contables como tales requieren una serie de revelaciones, y las revelaciones requerían poder ir señalando cuáles son las normas en general que se vienen en aplicación y cuáles son sus impactos. No obstante, que dichas normas no entren en vigencia aún, pero el regulador lo que quería era de que el usuario de los estados financieros pudiera tener toda la información necesaria que le permita para poder tomar decisiones. Tomando en consideración ello, se generaron distintos fenómenos en los cuales la redacción establecida era: estamos en proceso de evaluación de los impactos, la gerencia considera que no habrán cambios sustanciales, pero sin embargo esto no era absoluto, porque a la hora que intervenían los auditores muchas veces habían cifras que podían cambiar considerablemente, a pesar que el año anterior, en la nota de nuevos pronunciamientos o pronunciamientos próximos a entrar en vigor, que señalaba que el impacto era significativo y terminaba siendo importante. Entonces, en el último año, las firmas internacionales han tratado de ser lo más estrictas posibles para la aplicación en su integridad, y han solicitado que las compañías, por lo menos un año antes de la entrada en vigencia, pudieran señalar tan solo cuáles eran los efectos cualitativos, dado que en muchos casos no habían podido determinar los cuantitativos para poder dar una información que los inversionistas necesitarían tomar en consideración para sus decisiones. La NIS 16, como ya había dicho, había reemplazado ciertas normas o subnormas contables y reemplazó fundamentalmente la NIS 17 de arrendamientos, contratos de arrendamiento, y también reemplazó la CINIF 4, determinación de si un acuerdo contiene un arrendamiento. Cuando nosotros hablábamos de la NIS 17 de arrendamientos, hablábamos de arrendamientos financieros y arrendamientos operativos, pero la CINIF 4 un poco rompía los esquemas, porque hablaba cuando tú prestabas un servicio y el servicio incorporaba la construcción o la dación de un activo como parte de la prestación del servicio, que podía implicar el reconocimiento de un contrato de arrendamiento. Este era un poco complejo en algunos casos y podía ser como el ejemplo: ¿qué pasaba si tú tenías una compañía industrial que tenía una línea de transmisión incorporada en sus sedes en acuerdo con una generadora de energía eléctrica, una transmisora, y por medio del cual esta línea de transmisión
porque esta opción solo trabajaba con esta industria, que había sido diseñada solamente para ellos. Entonces, a veces se decía que la tarifa de energía eléctrica que se le cobraba a esta industria pagaba las instalaciones eléctricas, y había todo un tema de análisis para saber si estas instalaciones deberían ser reconocidas como parte de los activos fijos de estas entidades, dado que se aplicaba CINIS 4, determinación de un acuerdo contiene un arrendamiento. Se entendía que probablemente estábamos hablando ante la presencia de una separación de un servicio y de la dación de un contrato de arrendamiento. De otro lado, habían también cómo se debía reconocer los incentivos en el caso de arrendamientos operativos y la evaluación de la esencia de las transacciones que adoptan la forma legal de un arrendamiento. Entonces, ya estábamos hablando de que esta NIF 16 era una norma suficientemente fuerte que fusionaba muchos conceptos dispersos y los unía en una sola norma. Se decía que en el año 2018, y algunas compañías probablemente lo han hecho, que la NIF 16 podía ser adoptada en forma anticipada y que era obligatorio, que si esto era adoptado, quiere decir que en el año 2018 hubieron dos normas muy trascendentales, que era la NIF 9, instrumentos financieros, y la NIF 15, contratos de servicios, contratos con clientes. Y se decía que la aplicación de la NIF 16 se permitía su adopción anticipada si también la NIF 15 era aplicada en forma simultánea, dada su interrelación que tenía la NIF 15 con el reconocimiento de ingresos. Y dado que no podía existir ese divorcio, se pedía que lo que no podía pasar era que la NIF 16 de arrendamientos se aplicara antes de la NIF 15, pero sí en forma simultánea. Entonces, o se aplicaba la NIF 15 como estaba establecido un año antes, o se aplicaba en forma simultánea la NIF 15 y la NIF 16. Y así era como se había organizado vía el IASB el orden cronológico en el cual iba a salir la norma. Entonces, seguimos con la parte de antecedentes de cambio. Hemos tratado de ser lo más secuencial posibles para poder establecer una base conceptual. Sí, Edu. Tenemos pregunta, doctor Eduardo Blanco, una consulta. En cuanto a los contratos bajo arrendamiento operativo, ¿requiere que como política contable se reconozcan los activos bajo arrendamiento, así mismo los pasivos? A ver, Eduardo. Lo que sucede, Eduardo, es de que lo primero que tenemos que tener presente es la diferencia entre el concepto de arrendatario y arrendador. El arrendatario es la persona o la entidad o el ente que se encarga de usufructuar o aprovechar el bien. Y el arrendador es el propietario legal. Entonces, lo que hizo es unir la definición, porque obviamente en ambos casos estábamos hablando de que siempre había un propietario legal del bien, pero había la incapacidad de trasladar la responsabilidad total al arrendatario. Entonces, esta norma lo que dijo es, lo que sí existe es un concepto común, que es el concepto del derecho de uso. Y como existe este concepto único del derecho de uso, vamos a darle valor. ¿Cómo se le da valor? Dándole un activo contra un pasivo
equivalente al valor actual de los pagos futuros que voy a realizar por alquiler. Pero ya no pienses en la diferencia entre arrendamiento financiero operativo, porque para el arrendatario eso no existe. Lo que va a existir es el reconocimiento de un activo llamado derecho de uso y un pasivo por la obligación que tienes con el arrendador. Entonces, lo que antes tú llamabas arrendamiento financiero y estaba en tu activo fijo, lo vas a tener que retirar y reclasificar en la misma línea que se llama derecho de uso. Y vas a tener que hacer esa reclasificación comparativa, porque solamente es un tema de reclasificación para ser consistente. Entonces, repito, ya no existe la palabra bajo el arrendatario, sino lo que existe ahora es la denominación de derecho de uso y un pasivo hacia el arrendador por los pagos futuros a valor actual. Eso es lo que sucede. Edu. Sí, doctor, estamos... A ver, un momento. Muchas gracias, gracias. Continuamos, doctor, no tenemos más preguntas. Las personas que quisieran preguntar, está a disposición el chat que se encuentra al final del cPanel, como también el micrófono. Eduardo Blanco comenta, doctor, solo una consulta más. ¿A dónde se debe de clasificar a nivel de activos? A ver, dígame, por favor. Dime, repítemelo, por favor. Eduardo dice, solo una consulta más. ¿A dónde se debe de clasificar a nivel de activos? Hay una cuenta contable que se va a llamar de ahora en adelante derecho de uso. Esta cuenta contable que se va a llamar derecho de uso va a recibir a todos los contratos de arrendamiento financiero que eran agrupados en la cuenta del activo fijo y va a incorporar al valor actual de los pagos futuros por concepto de arrendamientos operativos. Pero ya no se les va a llamar arrendamiento financiero y arrendamiento operativo, sino se les va a llamar derecho de uso. Me interesa mucho en esta parte inicial, Edu, porque esta norma tiene que estar muy clara en la parte inicial para explicarlo el resto. Entonces, si hay preguntas, adelante con las preguntas porque las aclaro inmediatamente. Bien, adelante, si tuvieran alguna pregunta. Vanina, doctor, tenemos a Vanina levantando la mano. Voy a habilitarle el micrófono. Blanco que me solicita luego Vanina. A ver, Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buenas noches. Te habilité el micrófono, adelante. Buenas noches, doctor. Hola, ¿qué tal? Eduardo Blanco le saluda desde El Salvador. Solo me queda una duda. Yo sé que antiguamente, de acuerdo al NIC 17, nosotros clasificábamos el activo una vez firmado el contrato a valor futuro, valor presente. Lo clasificamos como propiedades, planta y equipo, clasificadas como propiedad, planta y equipo bajo arrendamiento financiero. Ahora, según usted nos está diciendo, quitamos esa cuenta y ahora se va a denominar propiedad, planta y equipo, derechos de uso. No, yo no estoy diciendo que sea propiedad, planta y equipo, derecho de uso. Estoy diciendo que se va a llamar derecho de uso. Pero ahí voy a tener clasificados los dos tipos de activos. Exactamente, es que ya no existen dos tipos de activos. Lo que sucede es que ya no existe, bajo la figura del arrendatario, una diferenciación entre contratos de arrendamiento operativo y contratos de arrendamiento financiero. Existen contratos de arrendamiento. ¿Y va a ser clasificado como corriente o no corriente? Va a ser clasificado como no corriente porque en la naturaleza es largo plazo. Largo plazo. Ok, gracias, doctor. Ok, lo que vamos a hacer
lo que vamos a hacer es explicar a la velocidad que estamos explicando, pero después vamos a pasar por el modelo de notas para ver en el modelo de notas cómo está quedando. ¿Correcto? Y luego, y el impacto, llamémosle, cuando yo firmo un contrato por derecho de uso, ¿cómo queda el concepto que antiguamente lo teníamos bajo la NIC 17, que era la depredación? Por supuesto que lo que uno ya tiene que estar viendo es de que la norma te da alternativas para cómo tú tienes que hacer la implantación de los cambios. Y más adelante vamos a ver la forma en que te pide prospectiva o retroactivamente y te da un panorama de 3 opciones. Okay. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Paso a paso. Ok, ¿correcto? De acuerdo. Listo. Ya, entonces, ¿hay alguna otra pregunta, Edu? Sí, doctor. Tenemos levantando la mano. A ver, un momento. Vanina, estabas levantando la mano, pero bajaste. No sé si tienes alguna pregunta. Si tienes pregunta, Vanina, también. Vanina, puedes levantar la mano. Vanina, ¿cómo estás? Buenas noches, adelante. Tienes el micrófono. Buenas noches, doctor Privat. Buenas noches, Edu. Buenas noches, compañeros. Yo tenía una consulta respecto a, si bien es cierto, usted mencionó que entra en vigencia lo que es la NIF 16 a partir de este año. Entonces, no tengo muy bien claro, entonces, ¿cómo sería ahora el tema de usar la NIC 16 frente a lo que es ahora la NIF 16? ¿No? Entendiendo de que hay algunas interpretaciones que están, como usted vino exponiendo, mucho mejor replanteadas en la NIF 16. No sé si me puede comentar algo al respecto. O sea, tú lo que dices, para poderlo comentar, yo lo que estoy diciendo es de que la NIC 17 queda derogada y la aplicación de la NIF 16 es obligatoria, ¿correcto? Entonces, tú eres de Perú, ¿no? Sí, sí. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasaba? En Perú hay un organismo que se llama el Consejo Normativo de Contabilidad, que es parte del Sistema Nacional de Contabilidad, ¿correcto? Sí. Y este Consejo Normativo de Contabilidad es un órgano intermedio que se encarga de aprobar las normas, y lo que había señalado en su momento era de que había diferido la aplicación de ciertas normas en el futuro, pero hablo de la NIF 15 nada más, ¿correcto? Entonces, no me acuerdo si lo dijo de la NIF 16, lo pasó un año más, probablemente que sí. Ahora, lo que hay que entender es que independientemente de lo que haya sugerido órganos como el Consejo Normativo de Contabilidad, cuando nosotros estamos dentro de un marco de IFRS, no podemos salirnos dentro de este marco, ¿no? Todos queremos estar porque entendemos que aplicar Perú-GAC digamos, es una salida que no es la más cómoda y de comparabilidad de estados financieros. Entonces, cuando yo aplico la NIF 16, miro para atrás y lo que digo es, todo lo que anteriormente yo apliqué en NIF 17, voy a tener que sujetarme a las disposiciones transitorias establecidas en la norma de la NIF 16. Y estas disposiciones transitorias lo que te va a dar son 3 alternativas, que pueden ser las siguientes. O aplico a todos los contratos que nacieron en el año 2018, ¿correcto? Para adelante. O aplico a todos los contratos desde su origen, o otra aplicación a los que nacieron en el año 2019, ¿correcto? Pero entonces te da 3 opciones nada más. La mayoría de las compañías lo que están tratando de aplicar, y te digo que he visto, la mayoría de las compañías lo que están tratando de aplicar
es un enfoque en el cual mide todos los efectos que van a haber, por ejemplo, en el año 2019, ¿correcto? Ya. No reestructura estados financieros para efectos comparativos porque esta disposición transitoria lo permite. Y lo que haces es el efecto acumulado, que digamos prácticamente es casi nulo, el efecto acumulado, porque desde el origen tú pones el activo equivalente al pasivo, desde el origen de todos los contratos. Y lo que sucede es que si hubiera un efecto lo mandas contra resultados acumulados y punto, nada más. Pero todos los efectos de años anteriores de contratos no te pide pero por un efecto, por un tema de efectos comparativos, hay ciertas reclasificaciones que sí vas a tener que hacer. Por ejemplo, el concepto de derechos de uso, porque lo que es lógico es que este año tú tienes derechos de uso que agrupa arrendamientos operativos y financieros, y en años anteriores tú has tenido activos que han estado clasificados como activo fijo. Entonces, yo lo que creo que es dable hacerlo es saltarme un poco de lo que tengo acá e irme al modelo de notas para que vayan viendo ustedes en la realidad qué es lo que está pasando, ¿correcto? Pero lo que tienes que ver es de que existen tres alternativas. Una alternativa es hacerlo casi prospectivamente, es como una aplicación retroactiva ilimitada. Es decir, calculas todos los contratos que han estado vigentes en el año 2018 y los nuevos que estuvieran en el 18, y si hay un efecto acumulado, va contra resultados acumulados, y esos se están sujetando todas para evitar hacer una reestructuración, porque si no, sería todo un cambio traumático tirado para atrás. Y el otro efecto grande es, si no, haces una reestructuración full completa, donde ves todos los contratos que estén vigentes por los años comparativos y reestructuras estados financieros, cosa que sería un poco complicado. Ahora, sí, ahora, lo que va a pasar acá es lo siguiente. Voy a salir un ratito de acá. Espérense. A ver. Ya miren. Este es un modelo de guía. Este es un modelo guía de lo que son ilustrativo de notas, pero que toma en cuenta la adopción de la NIF 16, NIF 15 y NIF 9. Pero acá me estoy equivocando. Este no tiene la adopción de la NIF porque entra en vigencia el 1 de enero, pero vamos a ver si es que lo tiene. A ver, un ratito, por favor.